Amigos, somos lo que pensamos, lo que sentimos y en lo que fijamos nuestra atención. Nuestras ideas no solo construyen nuestra realidad, sino que esculpen nuestro destino. Pero dime, ¿eres tú quien dirige tus pensamientos, o ellos te gobiernan a ti? Hoy te invito a un viaje fascinante por las enseñanzas de Mahatma Budha y la increíble historia de un joven que enfrentó decisiones capaces de transformar su vida por completo. Porque, al final, el poder de cambiar el rumbo de nuestra existencia siempre ha estado dentro de nosotros. Vamos a descubrirlo juntos. Un joven y un anciano mendigo. El inicio de un encuentro inesperado. Esta historia nos sitúa en la vida de un joven de 24 años que trabajaba arduamente para un rico comerciante. Huérfano de padres, enfrentaba numerosas dificultades diariamente. Su rutina era simple pero agotadora: trabajar, regresar a casa, cocinar algo rápido, comer y descansar para comenzar el día siguiente. Sin embargo, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Un día, mientras regresaba de su trabajo, vio a un anciano mendigo sentado bajo un árbol. El hombre, visiblemente agotado, cargaba 3 grandes bolsas en su espalda. La carga y su avanzada edad lo obligaron a detenerse para tomar un respiro. Fue entonces cuando el joven pasó por el mismo camino, dirigiéndose aparentemente hacia el mismo destino. El anciano, al notar su presencia, alzó la mirada y lo llamó. «Escucha, hijo», dijo el anciano con una voz fatigada pero amable. «Esta carga es demasiado pesada para mí. Estoy viejo y ya no puedo continuar. ¿Podrías ayudarme llevando uno de mis sacos hasta el próximo pueblo? A cambio, te daré 3 monedas de oro». El joven, al escuchar estas palabras, dudó un momento pero finalmente accedió. «No hay problema, abuelo. Estoy dispuesto a ayudarte. Dime a dónde necesitas llevar esta carga». Así, el joven tomó una de las bolsas y la colocó sobre sus hombros. Inmediatamente notó su considerable peso, pero no se quejó. Era un gesto de ayuda que le nació del corazón. Juntos, el joven y el anciano comenzaron a caminar hacia su destino. Lo que parecía un simple acto de bondad pronto se convertiría en una experiencia transformadora, marcada por decisiones cruciales y lecciones inolvidables. Una oferta de ayuda, el peso de las bolsas y las primeras monedas. El anciano y el joven caminaron juntos durante un tiempo, dejando el pueblo atrás y adentrándose en un sendero solitario. Durante el trayecto, el joven no pudo evitar preguntarse qué llevaba el anciano en las bolsas que hacía que fueran tan pesadas. Su curiosidad finalmente lo llevó a preguntar: «Abuelo, ¿qué hay en esta bolsa que pesa tanto?». El anciano, con una sonrisa cansada, respondió: «Nada, hijo. Solo algunas monedas de cobre. Por eso es tan pesada». Al escuchar esto, el joven pensó que tal vez el anciano era un comerciante que llevaba consigo muchas monedas para su trabajo. Sin embargo, decidió no darle demasiada importancia y concentrarse en su tarea de ayudarlo a llegar al próximo pueblo. Mientras avanzaban, el joven empezó a reflexionar sobre la naturaleza de su gesto. Se sentía bien ayudando, pero también comenzaba a notar el esfuerzo físico que implicaba cargar la bolsa. Cada paso era una prueba de su resistencia y determinación. A pesar de ello, se recordó a sí mismo que la tarea era temporal y que pronto llegaría a su destino, cumpliendo así su palabra. La relación entre ambos comenzó a estrecharse mientras compartían el camino. Aunque apenas se conocían, el anciano veía en el joven una chispa de bondad y responsabilidad, cualidades que admiraba profundamente. Por su parte, el joven encontraba en el anciano una figura que, aunque desconocida, parecía transmitir sabiduría a través de sus palabras y acciones. La primera prueba: un río que pone a prueba la bondad. Al continuar su camino, el joven y el anciano llegaron a la orilla de un río. Este representaba un nuevo desafío, especialmente para el anciano, quien dudó al mirar las aguas que fluían frente a ellos. «Sí, hijo, que debemos cruzar este río para llegar al pueblo», dijo el anciano con un tono de preocupación. «Pero como ves, estoy demasiado viejo para cargar estas 2 bolsas y cruzar sin peligro. Si resbalo, ¿qué pasará? Podrías llevar otro bulto más. A cambio, te daré 3 monedas de oro adicionales». El joven, al escuchar la oferta, no pudo evitar sonreír. «Abuelo, me haces sentir avergonzado», dijo sinceramente. «Incluso si no me das las monedas de oro, seguiré ayudándote. Te aseguro que te llevaré al otro pueblo». Estas palabras llenaron al anciano de alivio y gratitud. Con cuidado, el joven tomó la segunda bolsa y la cargó sobre sus hombros junto a la primera.
Aunque ahora el peso era aún mayor, no se quejó. Su determinación y bondad lo impulsaban a seguir adelante. Juntos, cruzaron el río, enfrentando el frío y la corriente. Para el anciano, era un desafío abrumador, pero el joven lo guió con paciencia y fuerza, asegurándose de que ambos llegaran al otro lado sin contratiempos. Una vez que cruzaron, el joven preguntó con curiosidad renovada: «Abuelo, ¿qué hay en este segundo bulto? También es muy pesado». El anciano respondió con calma: «Son monedas de plata, hijo. Por eso pesa tanto». El joven quedó sorprendido al escuchar esto. Reflexionó sobre la aparente riqueza del anciano y comenzó a cuestionar su propósito. Pero, fiel a su carácter, decidió concentrarse en su tarea y continuar ayudándolo. El segundo bulto: revelaciones y pensamientos en conflicto. A medida que avanzaban por el camino, el joven comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de su tarea y las palabras del anciano. La idea de cargar monedas de cobre y plata despertó en él una serie de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, admiraba la confianza que el anciano había depositado en él al pedirle ayuda. Por otro, no podía evitar preguntarse sobre el origen de las monedas y el propósito del viaje. El sendero se volvía cada vez más solitario, y con ello, los pensamientos del joven se intensificaron. Se preguntaba si debía aprovechar la situación para quedarse con las monedas. «Este lugar está desolado», pensó. «Si tomo estas bolsas y huyo, ¿qué podrá hacer este anciano? No hay nadie alrededor que lo ayude, y no creo que pueda alcanzarme». Sin embargo, mientras estas tentadoras ideas cruzaban su mente, una voz interior lo detenía. Era un sentido de honor y responsabilidad hacia el anciano, quien confiaba plenamente en él. A pesar de la lucha interna, el joven logró controlar sus impulsos y decidió seguir adelante. La tentación estaba presente, pero también lo estaba su deseo de actuar con rectitud y bondad. Este momento marcó un punto crucial en su viaje, una batalla entre sus pensamientos y su conciencia. Aunque las dudas y los deseos oscuros lo acechaban, el joven se recordó a sí mismo que las decisiones que tomara en ese momento definirían quién era realmente. Con esta reflexión, continuó cargando las pesadas bolsas, decidido a llegar al próximo pueblo y cumplir su promesa. La tentación de la riqueza, un joven atrapado entre la avaricia y el honor. Mientras el joven y el anciano avanzaban por el camino, el sendero se tornó cada vez más solitario. La ausencia de otros viajeros y la vastedad del paisaje ofrecían un escenario propicio para la introspección, pero también para la aparición de pensamientos oscuros. El joven, cargando dos pesados bultos, comenzó a debatirse internamente entre lo correcto y lo tentador. Por momentos, su mente divagaba hacia las monedas que cargaba. «Con todo este dinero, podría cambiar mi vida por completo», pensaba. «Podría montar un negocio, vivir sin preocupaciones y dejar atrás esta pobreza que tanto me pesa». Sin embargo, al mismo tiempo, otra voz en su interior lo llamaba a la reflexión. «Es justo aprovecharme de un anciano que confió en mí. ¿Qué clase de persona quiero ser realmente?». Este dilema moral lo acompañaba a cada paso, mientras el anciano, caminando más lentamente debido a su edad, parecía ajeno a los pensamientos del joven. La mirada del anciano, aunque cansada, irradiaba tranquilidad, lo que hacía que el joven se sintiera aún más culpable por las ideas que cruzaban su mente. Finalmente, el joven logró reprimir sus impulsos, recordando que sus acciones definirían su carácter. Decidió que debía honrar su promesa y llevar las bolsas hasta el próximo pueblo. Sin embargo, la tentación seguía rondando, alimentada por las oportunidades que ofrecía la soledad del camino. Era un momento crucial, una prueba de su voluntad y sus valores. Un camino desolado, pensamientos oscuros y justificaciones. Con el pueblo ya lejos y el camino extendiéndose ante ellos, el joven y el anciano llegaron a una zona completamente desierta. Este nuevo escenario intensificó los pensamientos del joven, quien comenzó a justificar sus posibles acciones. «Este lugar es perfecto. No hay nadie que pueda verlo si decido tomar las monedas y huir», pensaba. La tentación de quedarse con las monedas se mezclaba con las dudas sobre la procedencia del dinero. ¿Qué hace un anciano como este con tantas monedas? ¿De dónde las habrá sacado? Tal vez sea un ladrón. ¿Y si lo es? ¿Qué mal hay en quedarme con su botín? Sería justicia, se repetía a sí mismo, intentando apaciguar la lucha interna entre su moral y su codicia. Sin embargo, estas ideas eran contrarrestadas por el recuerdo de la confianza que el anciano había depositado en él. «Este hombre me pidió ayuda porque vio algo bueno en mí. Si le fallo ahora,
no solo lo estaré traicionando a él, sino también a mí mismo, reflexionaba. El joven continuó cargando las bolsas, pero la lucha interna seguía. Cada paso representaba una batalla contra sus propios pensamientos, una confrontación con su conciencia que definiría el tipo de persona en la que se convertiría. El camino desolado no solo era físico, sino también un reflejo de la soledad de su conflicto interno. El escape, la decisión de llevarse todo y las consecuencias. Cuando finalmente llegaron a la cima de una colina, el joven tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Aprovechando que el anciano estaba rezagado, adelantó el paso y comenzó a planear su escape. Cuando lleguemos a la pendiente, correré con los 3 bultos. Este anciano no podrá seguirme, y todo ese dinero será mío, se decía, convencido de que estaba tomando la oportunidad de su vida. Con este plan en mente, evitó mirar al anciano a los ojos, temiendo que su expresión lo delatara. Cuando finalmente alcanzaron el inicio de la pendiente, el joven, cargando los 3 bultos, comenzó a correr con todas sus fuerzas. La emoción de la posibilidad de enriquecerse llenó su corazón, y el peso de las bolsas pareció desaparecer mientras avanzaba rápidamente. Al llegar a su casa, rebosante de alegría, pensó en abrir las bolsas y descubrir su premio. Sin embargo, al abrir el primer bulto, su entusiasmo se transformó en sorpresa. Las monedas que encontró estaban cubiertas de óxido. Desconcertado, abrió el segundo bulto, solo para encontrar el mismo resultado. Finalmente, con un último hilo de esperanza, abrió el tercer bulto, pero también contenía monedas oxidadas. El joven quedó paralizado por la confusión y la frustración. Había traicionado su promesa, dejando que la codicia lo dominara, solo para encontrarse con un amargo desenlace. Fue entonces cuando descubrió una carta en uno de los bultos, y lo que leyó cambiaría su perspectiva para siempre. Un descubrimiento inesperado, monedas oxidadas y una carta reveladora. La carta, escrita con una caligrafía elegante y firme, revelaba la verdadera naturaleza de su tarea. En ella, el anciano se identificaba como el rey del reino, quien había organizado esta prueba para encontrar a una persona honesta que pudiera sucederlo. Al leer estas palabras, el joven sintió cómo la realidad lo golpeaba con fuerza. Comprendió que había fallado no solo al anciano, sino también a sí mismo. Su incapacidad para dominar sus pensamientos y controlar sus impulsos lo había llevado a perder una oportunidad única de cambiar su destino. Las palabras de la carta resonaron en su mente, recordándole que su peor enemigo había sido su propia codicia. El joven se tomó la cabeza entre las manos, lleno de remordimiento. Si tan solo hubiera controlado mis pensamientos, mi vida podría haber cambiado por completo, murmuraba, consciente de que su carácter había quedado expuesto. Esta experiencia, aunque dolorosa, se convirtió en una lección inolvidable sobre la importancia de la honestidad, el autocontrol y el poder de los pensamientos para moldear nuestro destino. La carta del anciano no solo era una revelación, sino también una advertencia para todos. Nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden definir el rumbo de nuestra vida. El joven, ahora enfrentándose a las consecuencias de sus acciones, entendió que los pensamientos negativos, si no se detienen a tiempo, pueden crecer hasta destruir incluso las mejores oportunidades. Un nuevo peso, la subida a la colina y la promesa del tercer bulto. Después de haber superado juntos varios desafíos, el joven y el anciano llegaron al pie de una colina. El anciano, con una expresión fatigada, observó la pendiente que tenían frente a ellos y suspiró profundamente. «Hijo, no podré subir esta colina», dijo con voz entrecortada. «Mis rodillas me duelen constantemente, y mi cuerpo ya no tiene la fuerza suficiente. Si pudieras llevar también mi tercer bulto, te daré 3 monedas de oro más. Pero recuerda, no dejes que este bulto caiga ni permitas que se abra». El joven, conmovido por las palabras del anciano, no dudó en aceptar la tarea. «Abuelo, no tienes que darme más monedas», respondió con una sonrisa. «Te ayudaré de todos modos. No me importan las recompensas. Quiero que llegues seguro al pueblo». Sin embargo, cuando levantó el tercer bulto, notó que era aún más pesado que los anteriores. A pesar de ello, no se quejó. Mientras avanzaban por la colina, el anciano parecía más ligero y aliviado, mientras que el joven cargaba con todo el peso. A pesar de la carga, el joven mantenía su paso firme, decidido a cumplir su promesa. Durante el trayecto, su curiosidad lo llevó a preguntar al anciano: «¿Qué contiene este tercer bulto, abuelo?».
Parece más especial que los otros. El anciano, con una sonrisa enigmática, respondió: contiene monedas de oro, hijo. Por eso pesa tanto. Al escuchar esto, el joven sintió una mezcla de asombro y emoción. Sin embargo, también comenzó a luchar con pensamientos de codicia y duda, que volverían a poner a prueba su carácter. La avaricia se intensifica, pensamientos de riqueza y justificaciones. La revelación de que el tercer bulto contenía monedas de oro provocó una avalancha de pensamientos en la mente del joven. Mientras subía la colina con esfuerzo, comenzó a imaginar lo que podría hacer con tanta riqueza. Si logro quedarme con este oro, mi vida cambiará para siempre, se decía. Podría vivir cómodamente, montar mi propio negocio y nunca más depender de nadie. Sin embargo, al mismo tiempo, intentaba justificar sus pensamientos. Este anciano ya está en sus últimos años, razonaba. ¿Qué necesidad tiene de tanto dinero? Seguramente no podrá disfrutarlo como yo lo haría. Además, si realmente lo necesita, ¿por qué no lo guarda en un lugar seguro en lugar de cargarlo por el camino? La mente del joven estaba completamente dominada por la avaricia. Incluso comenzó a sospechar que el anciano no era quien decía ser. Tal vez sea un ladrón, pensaba. Si este dinero no le pertenece, ¿qué mal hay en quedarme con él? Al final, estaría haciendo un acto justo. Mientras estas ideas lo consumían, el joven luchaba por mantener su enfoque en la tarea. Aunque sus pensamientos se debatían entre el honor y la codicia, algo dentro de él aún resistía. Era un recordatorio constante de la confianza que el anciano había depositado en él y del tipo de persona que realmente quería ser. El plan de escape, la pendiente de la montaña y la traición. Cuando llegaron a la cima de la colina, el joven tomó una decisión que había estado gestándose durante todo el trayecto. Aprovechando que el anciano estaba rezagado, decidió adelantar el paso y preparar su escape. Este es el momento perfecto, pensó. Con el peso de estos bultos, puedo descender rápidamente por la pendiente y dejar al anciano atrás. Nunca podrá alcanzarme, y todo este dinero será mío. Con determinación, el joven comenzó a correr, evitando la mirada del anciano. Cada paso parecía liberarlo de la carga emocional de la decisión que acababa de tomar. Finalmente, mi vida cambiará, se decía a sí mismo. Tendré todo lo que siempre he deseado. Este es el comienzo de una nueva vida. El joven, impulsado por su ambición, no miró atrás mientras descendía la pendiente. Su mente estaba llena de imágenes de riqueza y éxito, cegándolo ante cualquier posible consecuencia. Al llegar a su casa, su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la emoción de lo que estaba a punto de descubrir al abrir los bultos. Con ansias, abrió el primer bulto, esperando encontrar el oro prometido. Sin embargo, lo que vio lo dejó atónito: monedas oxidadas. Confundido, abrió el segundo bulto, solo para encontrar más monedas corroídas. Finalmente, con un hilo de esperanza, abrió el tercer bulto, pero este también contenía monedas oxidadas. La emoción se transformó en desesperación mientras intentaba entender lo que había sucedido. La revelación final, el mensaje del anciano y la amarga lección. Dentro del tercer bulto, el joven encontró una carta cuidadosamente guardada. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. La carta revelaba que el anciano no era un simple mendigo, sino el rey del reino, quien había organizado esta prueba para encontrar a alguien digno de sucederlo. Buscaba a una persona honesta y capaz de soportar el peso del reino, decía la carta. Solo alguien libre de codicia y lleno de honor podría llevar esta carga. Al leer estas palabras, el joven sintió cómo la realidad lo golpeaba con una fuerza abrumadora. Se dio cuenta de que había traicionado no solo la confianza del anciano, sino también sus propios valores. La codicia y los pensamientos descontrolados lo habían llevado a perder una oportunidad única de cambiar su vida para siempre. Con lágrimas en los ojos, el joven comprendió la magnitud de su error. Si hubiera controlado mis pensamientos, todo podría haber sido diferente, murmuraba. La lección del anciano no solo era una advertencia sobre la avaricia, sino también un recordatorio del poder de los pensamientos para moldear nuestras acciones y nuestro destino. El joven, ahora lleno de remordimiento, entendió que las decisiones que tomamos, incluso en los momentos más pequeños, pueden tener consecuencias trascendentales. Esta experiencia lo marcó profundamente, enseñándole que el verdadero peso no estaba en las bolsas que cargó, sino en las elecciones que hizo a lo largo del camino.